país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús, buenos días, ¿cómo le va? Vicente, buenos días. Se llegó la fecha, mañana es el día en que se definirá quién gana la oportunidad de llevar las riendas de este país en un ya de por sí circo, una situación bastante rara lo que ocurre en un mitin de campaña este fin de semana con un Donald Trump que es sacado del escenario por el servicio secreto. De la campaña de Donald Trump dicen que se trató de un intento de asesinato, lo que después ya nos dimos cuenta fue un absurdo, no es cierto. Total, así llegan mañana a las elecciones Donald Trump y Hillary Clinton. Y así empezaron, Vicente, esta elección presidencial atípica en los Estados Unidos, tan larga, precisamente ha provocado el hartazgo de muchos electores. De ahí que en los comicios de mañana se puedan ver afectados por una apatía electoral que va a tener consecuencias no en el resultado, sino en el ambiente político y social que habrá en los próximos 4 años, gane quien gane la presidencia de los Estados Unidos. Lo de Trump, bien lo dices, ya es un circo. Creo que no hace falta y no es necesario analizarlo ni comentarlo. Es un payaso, un fracaso que inició así su campaña presidencial, denostando contra las minorías étnicas, hablando mal de las mujeres. En fin, creo que lo interesante es que las encuestas de la tendencia del voto nacional siguen presentando lo que te estoy diciendo, esta apatía, esta polarización, y de ahí que la ventaja sea mínima, de apenas unos cuantos puntos porcentuales, de Hillary Rodham Clinton sobre Donald Trump. Pero lo más destacable de todo esto, Vicente, en los sondeos, es que casi todos, si no todos, calculan que Clinton ganará con facilidad los 270 votos del colegio electoral que se requieren para llegar a la Casa Blanca. Y creo que eso es lo destacable de todo este ejercicio que se hace para tomarle la temperatura a los electores de Estados Unidos ante esta elección. Yo no sé si, mi querido Vicente, ayer pudiste observar el programa 60 Minutos de la cadena de televisión CBS, digo, si no se interpuso en tu hora de las telenovelas, en el cual creo que hicieron un trabajo excelente para exponer qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que han provocado tanto Clinton como Trump en esta sociedad. Y es que en 60 minutos buscaron a un votante representante de toda la sociedad, de este crisol que compone a la sociedad estadounidense. Todos, Vicente, todos estaban hartos de la elección. La mayoría de ellos, del proceso, electoral, la mayoría de ellos dijo que estaría votando en contra de su candidato. Y tardaron 1 minuto en lanzarse acusaciones hasta raciales entre ellos. Eso te refleja lo que han provocado estos dos candidatos en la sociedad estadounidense. En una cosa sí estuvieron de acuerdo, y es por lo largo de esta campaña, en que una vez que se conozca el resultado de la elección, el candidato o candidata perdedora debe aceptar los resultados. Y creo que eso es muy importante y no hay que perderlo de vista para el caso de Donald Trump, que quiere seguir con su circo si él resulta el derrotado. Y eso de la apatía de las personas que no vayan a salir a votar solamente le afectará a Hillary Clinton, porque hay que decirlo, la base del Partido Republicano es de edad y son los que salen a votar, Jesús. En algunos lugares, en términos de mayoría, no es en general, Vicente, porque también está la nueva generación de electores republicanos, blancos también, y ayer lo manejaba perfectamente muy bien la encuesta del periódico The Wall Street Journal, que decía, aunque se escuche un poco peyorativo,
que son los blancos ignorantes los que están respaldando a Trump, pero que también hay un sector conservador educado que prefiere no votar por principios políticos, pero que se ven obligados a hacerlo para no poner en riesgo a la sociedad de los Estados Unidos. Y Vicente, creo que eso es también un mensaje importante, porque yo como reportero y la sociedad de este país va a tener que aguantar unos meses muy difíciles de reconciliación social por lo que se viene. La gente que de verdad cree en Donald Trump va a ser un peligro para las minorías étnicas, en especial para los hispanos, porque los van a acusar de todo lo malo que ocurra en Estados Unidos. Y no hay que perder de vista al Congreso. Mañana también se disputa la mayoría en la Cámara de Senadores y van a reelección los 435 lugares de la Cámara de Representantes. Dudo mucho que los demócratas puedan arrebatarle la mayoría en la Cámara Baja a los republicanos, pero creo que en el Senado sí existe esa posibilidad y será interesante porque va a ser la fuerza de contrapeso en caso de que Clinton sea presidenta, pero ya no van a tener ese margen tan amplio como tuvieron con el presidente Obama para hacer lo que quisieron y bloquear todas las iniciativas en términos de migración, por ejemplo, que se presentaron y no por el presidente, sino incluso escritas por legisladores republicanos moderados. ¿Te acuerdas del senador John McCain? Y eso es muy interesante lo que va a ocurrir aquí en Estados Unidos. La elección mañana, sin duda la más interesante de los últimos años a nivel mundial, por este circo que tú mencionaste, por este tipo de candidatos, pero creo, Vicente, que se puede resolver temprano. Si Carolina del Norte le da sus 15 votos del colegio electoral al Partido Demócrata y los 20 de Pensilvania, que creo que esos ya están amarrados, probablemente por ahí de las 9 de la noche, 9:30, hora de Washington, ya se podría decir que la elección terminó. Y yo no sé si usted se dio cuenta, si vio en CNN un análisis muy interesante, no sé si el fútbol americano le dejó tiempo. Si fue en el día no lo vi. El análisis. Muy interesante cómo hablan del voto puertorriqueño en Florida, que ha cambiado el panorama político. Sí. Florida, republicano por excelencia. Ahora, el voto de los boricuas que dejaron la isla por la crisis económica podría definir Florida para los demócratas. Mi querido Vicente, si fue en el día no vi ese análisis de CNN, efectivamente hay cosas más importantes que ver CNN los domingos, pero ese análisis no es exclusivo de CNN, ya se había venido haciendo esa radiografía de la composición demográfica del estado de la Florida, y no solo los puertorriqueños, es un bloque latino, y creo que lo comentamos el viernes, y cuando digo latino, porque los puertorriqueños son latinos, y la nueva generación de cubanos jóvenes que eran republicanos hasta hace algunos años por herencia familiar, ahora son precisamente votantes irreverentes contra sus familiares. No todos comulgan con las ideas republicanas, y creo que en la Florida el bloque integrado por puertorriqueños, cubanos y votantes de origen mexicano y colombiano va a ser interesante, pero mi querido Vicente, creo que la Florida saldría sobrando. Si Hillary Clinton gana Carolina del Norte, te insisto, así Donald Trump gane la Florida, no le alcanzaría para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Como hay cosas más importantes de las que hay que hablar, ¿cómo le fue a sus acereros? Otra vez, mi querido Vicente, no entiendo. Si te gusta que te martirice, no conoces ese deporte, perdió. Estaba yo viendo el partido contra Baltimore. Eso es lo que hace interesante a ese deporte tan fascinante, y no ver partidos de fútbol de una liga mexicana corrupta, en donde usted precisamente se pone la camiseta del equipo que por tradición nunca ha ganado nada sin la intervención de los dueños de las televisoras, de los árbitros y obviamente del dinero. Señor Vicente, le hago una recomendación. Le voy a mandar unos libros, deje de ver fútbol mexicano, o si quiere ver fútbol, póngase a ver la Liga
europea cualquiera y se dará cuenta de lo que ocurre, porque luego resulta que cuando le toca jugar a la selección mexicana con los equipos que de verdad cuentan, las derrotas de 7-0 nos indican el nivel de fútbol que tenemos lamentablemente en mi país, y usted le va, insisto, a uno de los equipos más corruptos de la historia de ese deporte. Lamentable lo que acabo de escuchar y confirmar de personas como usted que nada más salen de México, se olvidan del fútbol mexicano y ahora le van a los Steelers. Ni en español, siempre he leído, bueno, mi querido Vicente, en mi caso, desde que estaba niño, cuando se transmitían solamente 2 partidos de fútbol americano en mi país, siempre elegí, y sí me gusta el fútbol, reitero, lo que no me gusta es la corrupción, y creo que está demostrado lo que ha ocurrido en el fútbol mexicano por la influencia de las televisoras, y me extraña porque usted comulgaba conmigo en ese comentario. Ahora ya cambió de opinión, señor Vicente. Nos escuchamos mañana, ¿le parece? Le mando un abrazo. Buenos días. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.